Holmes, magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del siglo pasado, profesor de la Universidad de Harvard y miembro del Partido Republicano, o sea, del de Trump, bueno, entre otras muchas cosas, dijo que la historia del derecho es la historia del desarrollo moral de la humanidad. Es decir, el derecho es el testigo y el reflejo de nuestra moralidad. Hace unos 40 años, los jueces consideraban que los ataques sexuales contra mujeres de dudosa honestidad no eran agresiones sexuales, sino que debían considerarse delitos de coacciones. Porque el bien jurídico a proteger, o sea, lo que se intenta proteger con la existencia del delito, era la honestidad de la mujer. Por ello, en los matrimonios no podía haber un delito de violación, ya que el marido no podía atentar contra la propia honestidad de su mujer. No fue hasta el año 1989, justo hace 30 años, que esto cambió, ya que se pasó a que el bien jurídico protegido fuera la libertad sexual de la persona y no su honestidad. Y actualmente parece que ha llegado el sentido común al ámbito legal, bueno, parte de él al menos, ya que existen instrumentos legales que consideran que hay violación si no existe un consentimiento expreso. Por ejemplo, esta formulación está en el Convenio de Estambul del año 2011, que España firmó y así otros 45 países más. Por tanto, el juez Holmes tenía razón. Y desgraciadamente los delitos de carácter sexual son el ejemplo perfecto de que el derecho es la manifestación del sistema moral de la época. La indignación provocada por casos como el de La Manada ha llevado a que se diera voz a la lucha feminista contra la cultura de la violación, término que nació en la década de los 70 y que finalmente 40 años después está dando sus frutos. Y esto es de lo que voy a hablar en el vídeo: cómo la cultura de la violación juega un papel fundamental en los tribunales españoles. ¿Qué es la cultura de la violación? Que la violación está por todas partes, más o menos. Se refiere a aquellos valores, creencias, prácticas y comportamientos que normalizan y consideran inevitable la violencia sexual. También cuando esta es trivializada por las autoridades, los medios de comunicación, la sociedad o los productos culturales, y todas las falsas creencias extendidas por el patriarcado y que rodean a la violencia sexual y que llevan, por ejemplo, a la culpabilización de la víctima o a la justificación del propio acto de violación. Por tanto, la cultura de la violación no está solo en los tribunales, lo rodea, está en nuestra propia sociedad. Y por ello encontramos ejemplos en el cine y en la serie de televisión. En Juego de Tronos hay muchos ejemplos de la cultura de la violación. Uno de ellos es que en la primera temporada Khal Drogo viola a Daenerys y luego se desarrolla entre ellos una bonita historia de amor. ¿Por qué se produjo la violación? ¿Qué nos quería transmitir con este acto de violencia sexual? Que por cierto no ocurría en los libros. También muy a menudo se utiliza como broma la amenaza de violación hacia un hombre. ¿Por qué? Porque esto tiene gracia. Si queréis saber más sobre el tema, Pop Culture Detective tiene un vídeo en el que analiza cómo la violación hacia los hombres se ha utilizado en clave de humor en muchísimas películas cómicas. You know what? Let me give you my statistical analysis. You going to San Quentin? There's a 100% chance that you're going to be somebody's bitch. Pero me voy a centrar aquí en la cultura de la violación en el ámbito de los tribunales, que para eso soy jurista. ¿Y en qué me baso para decir que la cultura de la violación está muy presente en los tribunales españoles? Pues en una teoría filosófica. La distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. En realidad, esta diferenciación surgió en la filosofía de la ciencia y luego se extendió a la argumentación jurídica y fue trazada para
para distinguir, por una parte, cómo se realizan los descubrimientos científicos y, por otra parte, cómo estos se justifican. Por ejemplo, Newton descubrió la existencia de la gravedad cuando vio una manzana caer de un árbol. Y entonces se le ocurrió, hostia, bueno, no creo que dijera eso, pero dijo, a ver si hay una fuerza que atrae las cosas hacia la Tierra. Y claro, esa fue su idea, pero luego tuvo que probarla a través de una serie de teorías físicas. Bueno, pues al hecho de que él viera caer la manzana es el contexto de descubrimiento y todas las fórmulas físicas que utilizó para probarlo es el contexto de justificación. Aplicado en el razonamiento jurídico, el contexto de justificación son las normas legales que sostienen la argumentación del juez o del tribunal. Y este contexto de descubrimiento es muy útil en el ámbito legal porque nos ayuda a entender por qué por qué dos jueces ante el mismo hecho y ante la misma norma legal aplicable tienen interpretaciones totalmente opuestas que por supuesto llevan a resultados muy diferentes. Por ejemplo, voy a utilizar el caso de la manada no porque es el único, sino porque es muy conocido. En este caso, la audiencia que primero juzgó el caso, dos jueces dijeron, un juez y una jueza dijeron que era abuso sexual, mientras que el juez que redactó el voto particular dijo que no había delito. Y luego el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que revisó el caso, hubo dos magistrados que dijeron en otro voto particular que sí había agresión sexual. ¿Y qué les diferencia unos a otros? Pues su contexto de descubrimiento, es decir, los prejuicios y creencias que cada uno tiene, los años de adoctrinamiento del patriarcado y no la ley. ¿Cómo se refleja la cultura de la violación en los tribunales? He elegido 3 casos que creo que representan bastante bien el ámbito de la cultura de la violación. El primero de ellos, otra vez me voy a centrar en el caso de la manada, porque voy a hablar del voto particular, en el que el juez de la audiencia dijo que no había delito. Bueno, es un voto de 200 páginas, que es algo muy superior a la media. Y este caso es el caso perfecto de cultura de la violación en los tribunales, porque tiene todo lo que la teoría feminista ha ido denunciando a lo largo de los años. Para centrarnos solo en una cosa, una de las falsas creencias que más se repiten en el tema de la cultura de la violación es el de ella empezó o ella debió preverlo. ¿Qué nos quiere decir aquí el juez? Que cuando una mujer está sola con uno o varios hombres tiene que esperar a que la violen. O sea, que todos los hombres son violadores en potencia, porque eso es lo que parece indicar en su voto particular. Además, bueno, no solo lo dice este juez, Fran Rivera hace poco también lo ha dicho. Porque cuando eres hombre y te llega un vídeo sexual, no lo puedes evitar. Parece que si se acumula toda la sangre en la parte baja, el cerebro se queda así y lo mandas. Se nota que este hombre no ha estudiado perspectiva de género y tampoco está al tanto del mundo real. Ahora voy a hablar de un caso que es de la audiencia de Lleida, que es de principios de este año, y aquí encontramos otro factor, que es el capacitismo de los jueces. Entonces, ¿qué son y qué no son violaciones de verdad? Bueno, lo que hay detrás entre una y la otra es una educación patriarcal. Y es que muchos hombres han sido socializados para creer que el silencio, la pasividad, debe ser interpretada como consentimiento. Y también muchas mujeres, por supuesto. Ustedes dicen que un silencio es un no. Este caso es terrible, no solo porque condenaron a los acusados por abuso sexual y no por agresión sexual, y con una pena mínima,
sino también por el capacitismo de los propios jueces, ya que la sentencia se apoya en la declaración de la psicóloga que dijo que las personas con discapacidad intelectual, que es el caso de la víctima, no suelen tener los recursos necesarios para mostrar abiertamente su negativa a la hora de parar una situación no deseada. Y los jueces interpretan esta declaración de la psicóloga en favor de los culpables, por encima de lo que está probado en los hechos de la sentencia, y es que la víctima dijo que se quería ir, que la dejaran en paz, que se quitaran, entre otras. Por tanto, aquí no cabe lo de indubio pro reo, porque, como se ve en los hechos de la sentencia, no hay duda de que la víctima no quería las relaciones sexuales. Otra cosa es que los jueces impongan su interpretación patriarcal y capacitista. ¿Y qué pasa cuando esta visión patriarcal se entrelaza con el racismo? Que nos tiene que llamar la atención desde Alemania, porque el feminismo blanco está muy ocupado con sus propios asuntos. Estoy hablando del caso de las temporeras de Huelva, que fue la organización alemana Correctiv la que lo dio a conocer e impulsó la denuncia contra los presuntos culpables. Estos casos todavía están pendientes de recursos, por lo que es complicado hablar de ellos, pero 2 de ellos han sido archivados y, según los abogados defensores, sin que se hayan practicado las diligencias de investigación acordadas por el propio juzgado. Además, tampoco se han tenido en consideración las pruebas aportadas por la defensa. Parece ser que, al no haber quedado demostrada una situación generalizada de acoso sexual, los casos concretos no pueden existir. Así que aquí hablamos de la dificultad de muchas víctimas de violencia sexual de ser creídas, especialmente cuando quienes denuncian son personas racializadas e inmigrantes. También en algunas de las noticias que he leído sobre este caso se hace referencia a las razones que tendrían las temporeras para realizar estas denuncias falsas, pero ignoran las consecuencias que ya están sufriendo. Ser repudiadas por sus familias en sus países de origen, que sus hijos sean alejados de ellas, que algunos maridos le hayan pedido el divorcio e incluso que las hayan denunciado por adulterio. Y ante estos casos, ¿qué dijeron los juristas mainstream? O sea, los juristas que más aparecen en los medios de comunicación. Pues empezaron a hablar de las desastrosas consecuencias de tener jueces, sobre todo en el ámbito penal, sin la más básica formación en materia de perspectiva de género, y en capacitismo, y en racismo, y bueno. Por tanto, incapaces en su mayoría de interpretar las normas según la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, que por cierto es lo que indica el artículo 3 del Código Civil. Bueno, no han hecho eso. En realidad, muchos de los y las juristas que he leído, la mayoría referidos al caso de la manada, se muestran más preocupados en resaltar la complejidad del caso que en evitar que se sigan produciendo casos similares. Para muestra, el artículo del País, la manada y la jauría, que estará bajo en la descripción, como todo lo que he ido mencionando a lo largo del vídeo. En el mismo título ya se compara a los perpetradores de un crimen con la gente que se manifiesta criticando las decisiones judiciales, que por cierto solo hacen que suscribir el mandato de la Constitución en el artículo 117, que dice que la justicia emana del pueblo. Entonces también tendríamos que llamar jauría a la gente que se manifiesta contra el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el texto se afirma que el tribunal se enfrenta al reto de calificar unos hechos que no parecían encajar en los habituales métodos del violador y el abusador por prevalimiento. Es como decir, bueno, vamos a hacer como que la doctrina jurídica feminista no existe, ni ha existido nunca, ni existirá. Analizando este párrafo primero, ¿qué son los métodos habituales del violador?
el violador que se ve en las películas, el que acecha en los lugares oscuros y solitarios. Bueno, según los datos, la mayoría de las violaciones, el culpable es alguien del entorno cercano de la víctima y suele utilizar la violencia sexual como instrumento para demostrar su poder o sus deseos de control y no como fin en sí mismo. Segundo, ¿qué es el abuso por prevalimiento? Si la sentencia considera probado que existió un escenario de opresión y que los condenados utilizaron su superioridad para someter a la víctima y aún así no hay intimidación, entonces tampoco hay intimidación cuando una persona es acorralada en una esquina por 5 hombres y por ello se ve obligada a dar todas sus pertenencias. A ver si va a ser verdad que los juristas necesitan mucha más formación en materia de perspectiva de género. No se trata de que los operadores jurídicos tengan el deber de luchar contra los estereotipos machistas, pero sí tienen el deber de aplicar las normas a la realidad social de ese momento, como indica el Código Civil. Una realidad muy jodida para las mujeres, donde la violencia machista no cesa, la culpabilización de la víctima en los delitos de carácter sexual sigue estando muy presente y las falsas creencias sobre estos delitos implican que no haya justicia. Los casos de los que he hablado están pendientes de la resolución de recursos. Por ejemplo, el caso de La Manada, el Tribunal Supremo lo va a ver el día 21 de junio y se pronunciará al respecto. Por tanto, aún queda mucho que decir sobre estos temas.